a cómo exportar productos agrícolas. Esto va direccionado a emprendedores que lo quieran hacer. Entonces, es de mucha utilidad y tenemos, como podemos ver, a muchísimas personas interesadas en eso. Y para eso tenemos a un gran experto, a Francisco Miño. Él es consultor de Negotium. Les va a contar ya en unos minutos de lo que se va a tratar a profundidad esta charla y quién es él, quién es nuestro querido speaker. Pero antes que nada, ¿qué es Impacto? A la final somos los que organizamos estos webinars. Quisiera conocer un poquito más sobre nosotros. Te contamos. Nosotros tenemos 3 líneas de negocios: el coworking, labs y consulting. ¿Qué es el coworking? Son espacios de trabajo colaborativos para agentes de cambio. Es decir, si es que tú quieres trabajar en tu emprendimiento, en tu propio negocio, en tu consultoría o incluso en tu empresa, con tu grupo de trabajo, estás libre de venir a nuestros espacios de coworking. Tenemos 5 sedes, 4 en Quito y 1 en Cuenca. Que lo chévere es que ya vamos a abrir este miércoles que viene todas las sedes adaptadas a la nueva realidad del COVID-19. También tenemos Labs, que es como nosotros nos gusta llamarlo como una universidad de emprendimientos. ¿Y por qué? Porque aceleramos emprendimientos para construir empresas escalables con un alto impacto social y ambiental. Esto quiere decir que si es que tú te inscribes al programa de Labs con tu emprendimiento y eres seleccionado, puedes crecer muchísimo, así como cohete, en vez de hacerlo tú solo. Aprendes muchísimas técnicas de modelos de negocio, de por dónde deberías ir. Todo esto avalado con mentores de Google. Y por último tenemos a Consulting, en donde unimos a empresas y a emprendedores y los fusionamos para que trabajen juntos en proyectos de innovación. Porque las empresas tienen los, digamos, insumos necesarios del conocimiento de haber trabajado mucho tiempo en la industria, y los emprendedores tenemos la innovación. Entonces, unirlos y creamos magia. Pero bueno, este es Impacto todavía y era nuestro modelo de negocio antes del coronavirus. Pero ¿qué sucedió? Llegó la pandemia, entonces nosotros decidimos reinventarnos y crear Impacto Comunidad Virtual. ¿Con qué propósito? Con la idea de que vamos a estar aquí para ti y que juntos saldremos de esto. Es decir, que no porque ya no puedas ir a nuestros espacios de coworking a innovar juntos, a trabajar juntos, no significa que nos vamos a olvidar de ti como emprendedor. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una comunidad virtual donde puedes disfrutar de estos webinars, por ejemplo, y de otros más beneficios que les voy a contar ahorita. Si es que realmente le quieres sacar jugo a la comunidad virtual de Impacto, te invitamos a que te suscribas a nuestra membresía virtual premium, que tiene un precio de solamente $9,99 al mes. ¿Y qué vas a poder hacer en esta comunidad virtual? Tienes el acceso a nuestra plataforma privada de Cloud Working. Tienes acceso a nuestra programación de webinars, que son gratuitos, pero que las personas que forman parte de nuestra comunidad virtual tienen acceso más privado con los speakers para realmente sacar el jugo de los conocimientos de estas personas. Disculpen que mis perritos están ladrando, no sé si es que les escuchen. También tenemos acceso inmediato a las grabaciones de cada webinar. Hoy en la tarde, por ejemplo, van a poder recibir la grabación de este webinar para que puedan repetirlo. Y también tienen un acceso a un cuarto virtual de conexiones y trueques para que su negocio no pare, para que puedan conocer aliados estratégicos. Y bueno, también para contarles buenas noticias es que este miércoles ya volvemos. Volvemos totalmente reinventados. Es como si Impacto hubiera nacido nuevamente con todos los protocolos y medidas de seguridad para que puedas volver a nuestros coworkings de manera segura. Todos nuestros puestos están con un distanciamiento de 1.8 metros entre sí. Tenemos estaciones de desinfección y las más altas estándares de calidad de salud para que tú puedas volver y trabajar con nosotros sin arriesgar tu salud. Bueno, antes que nada, quería hablar sobre las reglas de convivencia para que esta sea la mejor experiencia posible para ustedes. Informarles que esta sesión está siendo grabada, que por favor apaguen sus micrófonos para que no suceda lo que está pasando ahora, que mis perritos están ladrando y todos lo escuchamos. Las preguntas solamente por escrito se van a responder al final. Entonces, lo que les sugiero es que puedan realizar sus preguntas mientras Francisco expone, y después de eso nosotros lo respondemos. Y al final les va a aparecer una pequeña encuesta en su pantalla para que nosotros podamos seguir mejorando. Y por último les pedimos que por favor participen en este genial concurso
nosotros nos gustaría saber muchísimo qué es lo que están aprendiendo en estos webinars, cuáles son las lecciones que se llevan. Entonces, lo que te invitamos es a que postees sobre eso en tu red social favorita con el hashtag Impacto Comunidad Virtual y nos etiquetes para nosotros saber esto y que comiences a estar en el concurso. Los vamos a revelar al final de la semana. Y sin más, te doy la bienvenida, Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas comenzar. Bienvenido. Hola Pamela, hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo, espero que estén bien. Gracias por invitarnos, Pamela. Un gusto participar de este webinar con la gente de Impacto. Déjenme empezar a compartir mi pantalla para, para empezar a conversar con ustedes. Listos. No sé, yo creo que estamos ahí, ¿no es cierto? No sé. Pamela, ¿me puedes confirmar que podemos ver la pantalla? Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros en este pequeño taller que se llama Exportación de Agrícolas de Alimentos. Ahí, cuando hablamos de alimentos, en realidad hablamos de agrícolas, porque son las dos cosas. De la materia prima de un alimento siempre va a ser un producto agrícola, entonces finalmente tiene muchísima relación con el tema del campo. Vamos a ver rápidamente un poco qué exporta el Ecuador para un poco meternos en el negocio, ver la importancia que tiene para el país, ver la importancia que puede generar un negocio agrícola de alimentos. Vemos un tipo de productos que esto es importantísimo para ayudarles a enfocarse a ustedes en qué tipo de producto quiero comercializar. Ya les dijo Pame que las preguntas las vamos a responder al final, así que si pueden, nos ponen en el chat o las escriben y con gusto las contestamos al final. Tenemos puntos claves en el negocio, ¿cierto? Este es un negocio de exportación unido a un negocio de producción, entonces tenemos que entender ciertos temas claves que hacen que el negocio sea o no sea viable. Hay un tema de valor agregado que lo vamos a ver rápidamente, algo sobre el tema de gestión comercial y más o menos esto nos va a tomar unos 45 minutos. Bueno, un poco soy yo. Mi nombre es Francisco Miño, yo soy un agrónomo zamorano, tengo un par de maestrías en negocios, soy parte de Negotium desde hace algún tiempo y soy parte de dos compañías exportadoras. La una es Sativa, que hace productos exóticos, y la otra es Exporval, que hace productos tradicionales. Ya les voy a explicar por qué la separación y cómo funciona. Bueno, he estado en la industria por ya más de 15 años en el tema de flores, en Ecuador, en Perú, en algunos países. Allí está mi correo electrónico y mi celular por si ustedes quieren información o contactarnos. Empecemos. El Ecuador, son unas cifras pequeñas que en realidad no quiero aburrirles mucho con el tema, pero es interesante ver qué es lo que hace el Ecuador, ¿cierto? Hablando de datos del 2019, el Producto Interno total fue de 71.800 millones de dólares, de los cuales el 31% corresponden a las exportaciones totales. Es decir, el 30% del dinero que se mueve en el Ecuador corresponden a las exportaciones, y aquí están incluidas las exportaciones petroleras. En años pasados, 2015, 2014, cuando teníamos precios altos del petróleo, la contribución a las exportaciones era mayor. Del total de exportaciones, 22.330 corresponden, ese 30%, ustedes veían, corresponden a exportaciones no petroleras, a exportaciones, perdón. De eso, el 39% son exportaciones no petroleras, perdón, exportaciones petroleras, y el 61% corresponden a no petroleras. Como les decía, la contribución del petróleo cambia dependiendo del precio, y los siguientes años la contribución va a ser mucho menos que el 40%, porque obviamente el precio del petróleo se va a mantener a precios muy bajos. Las exportaciones no petroleras en el 2019 sumaron 13.650.000 dólares, 13.650 millones de dólares, ¿cierto? Tengan en cuenta la cifra. Ahorita estamos hablando de que al Ecuador le hace falta unos 12.000 millones de dólares, y la única opción que tenemos es duplicar o tratar de duplicar en el mediano plazo el valor de las exportaciones no petroleras, porque ya no tenemos petróleo.
De eso, el rey es el camarón. El camarón el año pasado fue el 29% porque tuvo un precio muy alto. Ustedes, los que están en la costa y los que tienen relación con el producto, me van a dar la razón. El banano sigue siendo un producto importantísimo, es el 24% de las exportaciones. La pesca es del 11%, temas de atún y cosas como pesca en lata. Las flores equivalen al 6%, es un mercado complicado por el tema de la pandemia. Los ámbitos de consumo seguramente van a bajar y a eso va a ser un tema bien peleado desde el punto de vista comercial del sector florícola. Cacao es del 6%, un valor más medio parecido al de flores, madera un 2% y un 22% entre otros. En ese 22% hay unas 15 categorías que más o menos es un 1-2% cada una, y ahí están los productos no procesados, los productos procesados agrícolas. ¿A qué llamo esto? Ya les voy a explicar, son los productos como harina, como barras de chocolate, y les digo esto porque el negocio del Ecuador no es exportar productos procesados, el negocio del Ecuador es exportar productos frescos. De las 13.650 millones de exportaciones no petroleras, esta es la composición, digamos, el 39% corresponde a agricultura y pesca y el 43% corresponde a un tema agrícola. Esta es un poco una lámina que siempre la vemos porque necesitamos un poco situarnos en el nivel de economía que tenemos. Este es el Producto Interno Bruto, el Gross Domestic Product para el 2018. Y aquí podemos ver en Estados Unidos, Europa, China, Colombia, Perú y Ecuador. Ustedes, para que tengan una idea, y esta lámina siempre la comparto porque nuestra economía es tan pequeña que la economía gringa, perdón, la economía de Estados Unidos es 190 veces mayor que la nuestra. Es decir, las oportunidades que tenemos para exportar son realmente enormes porque tenemos un mercado exterior gigante. Nosotros somos un país pequeño, tenemos una economía pequeña. Solamente abasteciendo a un estado en Estados Unidos podemos cumplir nuestra cuota de exportación. Mucho más otros países que están en crecimiento, como toda la Unión Europea, que 147 veces nuestro tamaño de economía. Y he puesto estos dos para que un poco se referencien. Estos son nuestros principales competidores. La economía colombiana es 3 veces mayor la nuestra y la economía peruana es 2 veces la mayor la nuestra. Son nuestros principales competidores en productos agrícolas y ellos también están en el mercado. Ecuador no es un país tan conocido. Los que han tenido la oportunidad de estar en un país no latino me van a dar la razón que a veces mucha gente no sabe dónde queda Ecuador. Entonces, no somos, y les digo esto con el ánimo de no desmotivarles, pero en el ánimo de que se centren en una realidad, que no somos el centro del mundo en realidad. El centro del mundo es Europa, el centro del mundo es Estados Unidos. Nosotros geográficamente estamos en el centro, pero somos un país pequeño. Bueno, ya hablando de esto, vamos a hablar de los tipos de productos agrícolas o de alimentos. Esta parte de la presentación busca generar un enfoque en ustedes. Estoy chequeando el tiempo para no pasarme. Y ver qué tipo de productos. Muchos de ustedes ya son productores. Hay algunos productores que llegan a un nivel en que necesariamente tienen que convertirse en exportadores. Hay un grupo de productores que tienen que buscar asociarse con un exportador y entonces tienen que entrar en un negocio de entender cómo funciona el negocio de exportación de productos agrícolas. Los tipos de productos agrícolas, como el banano y la piña, nosotros los conocemos como productos tradicionales. ¿Por qué son productos tradicionales? Porque son productos caracterizados por su cultivo ancestral. El Ecuador es productor de banano desde hace un montón de años y es un productor de piña desde hace un montón de años. Las áreas de piña se han reducido, sí, pero es un producto que nosotros lo sabemos producir. Son volúmenes grandes, es decir, la medida mínima para exportar un contenedor de banano es un contenedor, son unas 22.000 a 20.000 toneladas métricas. Y la mayor parte de su consumo es fresco. No hay mucha industrialización del banano, es poco lo que se hace en cuanto a puré de banano, algo se hace en chifles, hablando también de musáceas, digamos. Pero la industrialización es poca, en realidad el consumo es en fresco. Y la piña igual, ¿no es cierto? La demanda está establecida, es decir, todo mundo, la mayoría parte del mundo sabe lo que es el banano.
Entonces, la demanda va a crecer en función de que la población vaya creciendo. Esas son tasas de crecimiento muy pequeñas. Entonces, existe una demanda interna importante que todo el mundo conoce, el banano, la piña, hablando de productos que no son nuestros, las manzanas, los cítricos, y hay una demanda interna y externa. La demanda interna es interesante en algunos casos porque puede ser que la demanda interna tenga precios iguales a los del mercado del exterior. Entonces los productores a veces combinan una relación entre mercado interno y externo, pero trabajar en el mercado interno tiene su riesgo, porque el mercado interno tiene un límite en realidad. En el momento que sobrepasamos el límite del mercado interno, el precio se va al desastre, digamos. Sus precios dependen principalmente de la relación oferta-demanda, es decir, como la demanda no crece mucho, principalmente el precio del banano depende de que exista menos oferta en nuestros competidores. De que Colombia por algún problema, de que Perú, República Dominicana, de que Costa Rica por algún problema de clima o algún problema de logística deje de meter fruta en el mercado, el precio sube. Entonces, un comercial de banano o un comercial de piña tiene que tener clarísimo qué es lo que está pasando afuera. Y tiene que tener un sistema de información, que son sistemas medios baratos, inclusive, de quiénes son las personas que están embarcando, quiénes son las empresas que están embarcando, los volúmenes, esa información de aduana, porque uno tiene que entender cómo está fluctuando el precio en función de los productos que están comercializando afuera. Lo peor que nos puede pasar como comerciales y como emprendedores es que nos quedemos con un precio bajo. Eso es el error típico de un comercial sin mucha experiencia. Si metemos un precio bajo para entrar, pero después nos quedamos con ese precio y la competencia sigue vendiendo a otro precio porque nosotros no tuvimos información de mercado. Entonces, digamos, para empresas que tienen un volumen un poquito más grande, como nuestras exportadoras, nosotros tenemos una persona que está solamente dedicada a manejar el tema de aduanas y de precios en otros países. Su consumo, en la mayoría de los casos, es estacional. Tomen en cuenta que en el caso de frutas, los países de destino principales que son el hemisferio norte también producen frutas. España produce muchísimas frutas de hueso, en Polonia, en Alemania, en Estados Unidos se produce mucha manzana, y en el verano, que son las temporadas donde ellos tienen producción, obviamente prefieren la producción local. Ahorita, por el tema de la pandemia, estamos esperando qué va a pasar. O sea, seguramente los países de destino van a preferir el consumo de productos locales, pero eso es un tema que no sabemos cómo el mercado va a reaccionar. Pero de todas formas, digamos, nuestras ventanas típicas son cuando ellos no tienen fruta y eso, en casi todos los casos, es el primer semestre del año. Tienen un mercado local interesante, ya les comenté, y tienen barreras comerciales altas. Cuando me refiero a barreras comerciales altas, ustedes tienen que entender como comerciales o como emprendedores que no le van a vender al consumidor final. Eso no sucede. Tampoco le van a vender a un supermercado en la mayoría de los casos. Se van a topar con un importador. Y el problema no el problema, sino la característica principal de los productos tradicionales es que los importadores son bien tradicionales. O sea, son empresas que ya han estado muchísimo tiempo en el mercado. Son la tercera, cuarta generación de gente que ya ha desarrollado una infraestructura para comprar el producto. Entonces, es una barrera complicada saltarse a un importador. Hay que entender el mercado, ver a dónde se quiere ir, identificar cuál es el importador. Hablando ya un poquito de otros productos, tenemos productos como la guanábana, que es un tema que ha venido en crecimiento, lo hemos visto ahora en Ecuador. El tema de la pitahaya, que ha crecido enormemente, que en realidad nos alegra que exista crecimiento. Y en un tema de maracuyá, por ejemplo, podemos poner otros productos como naranjilla, como granadiza aquí. Estos productos nosotros los llamamos exóticos. Normalmente, ¿por qué los llamamos exóticos? Son cultivos no básicos, es decir, el banano es una fruta de crisis, las llaman los importadores, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de la pandemia, el banano se ha seguido moviendo, pero los productos exóticos no necesariamente se van a mover porque no responden a una necesidad básica de la población. Son nativos de zonas específicas, por ejemplo, la pitahaya de Palora es una variedad bien específica de la zona de Palora. Es un poco diferente de la variedad que se produce acá en Pedro Vicente, y es diferente de la que se produce en Manabí o en Guayas.
La demanda es muy limitada porque no son productos conocidos. Aquí es un tema que es interesante que ustedes lo piensen cuando uno pone un negocio exportador. Los productos exóticos no los conocen nadie. El mayor producto exótico conocido, estaba leyendo un reporte del Produce Association de Estados Unidos, uno de los mayores productos exóticos conocidos en el mundo es una fruta que se llama jackfruit, que ni siquiera nosotros la conocemos. Entonces, para darles una idea de que son productos que normalmente el consumidor no los conoce, a diferencia del banano. Su comercialización necesita inversión, por supuesto, porque necesitamos... su comercialización necesita inversión porque, por supuesto, necesitamos convencerle al importador que trabaje con el producto. Y ahí, como una estrategia comercial, es mejor trabajar con la gente joven de las importadoras. Normalmente los importadores siempre tienen equipos comerciales, gente nueva que está trabajando, que les ponen a trabajar en nuevos proyectos, que son gente joven como ustedes, que son emprendedores y que quieren sorprender a su jefe en nuevos proyectos. Esos son los que tenemos que identificar y venderles la idea, porque en realidad el importador no le toma mucha importancia a los productos exóticos, no es un margen interesante, no es un volumen interesante, entonces es un poco complicado meterse en el mercado. Su logística de empaque, precio, nicho no es definido. O sea, por ejemplo, el empaque, por ejemplo, en Pitahaya puede haber empaques de 2.5 kilos, puede haber empaques de 3, de 4. El precio no está definido en el mercado. Digamos, ustedes se van a un supermercado y ven el precio en el banano en el 1, y en el supermercado 2 es parecido, y en el 3 es parecido. Ustedes entran a ver el precio de la pitahaya en Amazon, que se vende en línea, y puede ser $25 por kilo. Van al supermercado, puede ser $15 por kilo. Entonces, no es un tema en el que ustedes esté definido el precio. Entonces, es un tema que ustedes tienen que vender la idea, incluyendo el precio al importador. Decir, oye, mira, el precio del producto puesto aquí es esto, más tu margen puede ser esto, y es negocio interesante para ti. Entonces, es un negocio donde la cadena no es muy conocida. Son productos caros, el importador necesita más margen para tomar el riesgo. Para que tengan una idea, el costo de la pitahaya por kilo para el productor varía en épocas malas, entre 1.50 y hasta 3, 4 dólares por kilo. El precio del banano es mucho más estable y está en cerca de 30 centavos por kilo. El de la piña es medio parecido, 35, 25 centavos por kilo. Es decir, el precio de la pitahaya solo en fruta, no estoy hablando de transporte, nada menos, solamente la fruta por kilo es muchísimo más caro, 4 o 5 veces más caro el precio de un exótico. Entonces el importador necesita más margen para tomar el riesgo. Yo tengo que convencerle a mi importador y decirle, oye, mira, el producto puede venderse a tal precio y tu margen va a ser esto. Necesitamos demostrarle al importador o al distribuidor que para él también es negocio. Hablamos de productos agrícolas también, como el cacao, el aceite de palma, que nosotros les llamamos commodities, ¿cierto? Son productos que son materia prima para la industria externa, interna y externa. Su precio está indexado a un precio internacional. Ustedes saben que la industria compra el cacao o la fruta de palma dependiendo de un precio internacional, más una compensación por calidad. En la mayoría de los casos no pueden consumirse en fresco. Su procesamiento es necesario. Es el típico caso del cacao, ¿no es cierto? La almendra de cacao tiene que procesarse para convertirse en un chocolate, en un polvo de cacao, en una manteca, en un aceite. Poco margen de negociación de precios. Es decir, ustedes no van a tratar con un importador, van a tratar con la industria. Y la industria tiene volúmenes, entonces esto se convierte en un negocio de volumen, porque la industria presiona para que los precios sean bajos, y depende de otros factores, del rendimiento que tenga su producto en la industria, que es un tema de negociación con la industria. Su comercialización fuera de la industria es muy complicada, es decir, si ustedes quieren venderle cacao a una empresa que no sea un procesador de cacao y quieren vender la almendra en fresco, es posible. Yo he visto las almendras de cacao o los nips de cacao, pero son nichos bien específicos.
En realidad, si ustedes están dispuestos a darle, a destinarle tiempo para la comercialización, es un tema también interesante. Hay productos como estos que nosotros les llamamos frescos, que son productos agrícolas que se pueden consumir o se exportan sin necesidad de ningún proceso adicional. Pueden ser tradicionales o exóticos, son perecibles, entonces necesitan una cadena logística especial. Ustedes tienen que entender la logística del producto porque si no, no están en el negocio. Pueden llegar directamente a supermercados. En algunos casos, no van a llegar a un supermercado grande, pero unas buenas estrategias comerciales nos permiten llegar a supermercados medianos que tienen un producto específico. Hay productos latinos, por ejemplo, para el tema de la naranjiza, donde uno se llega a un supermercado pequeño de 4 o 5 sucursales, que son supermercados interesantes. Un tema interesante en el tema de los productos agrícolas es el consumo de lo que nosotros llamamos fruta cortada, se le conoce como el cat fresh, ¿no es cierto? Que es justamente esta presentación que ustedes ven acá. No es un producto procesado, es decir, no cambia la naturaleza del producto, no necesita un registro sanitario, es decir, ustedes no tienen que ir al ARCSA para sacar un registro sanitario de este producto. Y es un producto súper sostenible, es súper rentable para el productor, porque el productor puede meter fruta que la piel está picada, pero la pulpa está súper buena, se utiliza en este tipo de productos. Ahí lo dejo ahí para que ustedes lo investiguen, es un tema bien interesante. El mercado del cat fresh lo pueden buscar por internet. Estos son los típicos productos procesados, ¿no es cierto? El producto procesado es un producto más complejo de hacer porque requiere un proceso de materia prima y un proceso de industrialización, o sea, un producto de empaque. Y aquí podemos ver todo lo que son enlatados, todo lo que son barras de chocolate, estos temas espectaculares de quinoa con mezclas que son espectaculares. Y la definición es que son productos agrícolas. No nos olvidemos que son productos agrícolas. Es decir, ustedes cuando trabajan con productos procesados tienen que trabajar en la materia prima, porque si ustedes no tienen el cacao, el jengibre, el maracuyá para procesar el producto, no van a tener un producto procesado. Entonces, a veces nos olvidamos que sin materia prima no vamos a hacer. Entonces, si ya empezamos a hacer chocolate, cualquiera nos vende. No, no funciona así. Lo que ustedes tienen que entender en un producto procesado es que tienen que trabajar primero en la materia prima. Su naturaleza inicial cambia totalmente, es decir, ya no, esta harina de quinoa ya no es la quinoa, ¿no es cierto? Ya no es el grano de quinoa. No son perecibles, entonces la logística es menos complicada, por supuesto, ya es una carga seca, que llamamos nosotros. Ya podemos generar inventario, ¿no? Yo puedo decir, si mi producto me llega a Miami y por alguna razón el comprador decidió no tomar la carga, yo la puedo almacenar por un costo bajo o pequeño, pero ya puedo hacer un inventario, el producto no se me daña. Otros requisitos para su comercialización son productos que ya necesitan registro sanitario, entonces ustedes ya tienen que ir al ARCSA y determinar unos políticas, unos procedimientos para que su producto pueda tener un registro sanitario. Tienen canales diferentes, o sea, normalmente son otro tipo de importadores. Los importadores que trabajan en frescos no necesariamente, o la mayoría de veces no trabajan con productos procesados, porque es otra logística, una cadena de frío diferente, etcétera, etcétera. El mercado es más exigente, tiene cierta aversión por productos procesados. Esta un poco es mi percepción personal, digamos. Los productos procesados, cuando uno llega a un mercado del exterior, tienen cierto nivel de aversión porque la gente piensa que los preservantes son malos o los aditivos son malos, pero principalmente porque la gente tiene una industria allá. Es decir, la misma fábrica de chocolate que está en Ecuador existe en Alemania. Entonces, la gente prefiere comprar la materia prima y procesar en destino y no comprar el producto procesado en origen. Pero es un tema que va a cambiar, en realidad. Son los comportamientos que van a cambiar en la cadena, porque
Mover la materia prima para procesar allá genera una huella de carbono gigante y eso hace que el producto no sea sostenible por otros temas adicionales que ellos tienen que resolver, que es el desperdicio de la materia prima que queda después del proceso. Entonces, lo más seguro es que los procesos, el mercado tienda a comprar productos procesados en origen. Entonces, es una ventana súper importante para los emprendedores, de la gente que está haciendo productos procesados. Hay que leer bien cómo se va a manejar el mercado, porque van a parar ciertas plantas en Europa, en Estados Unidos, y esa es la ventana o el canal que tiene el producto procesado en el Ecuador. Finalmente tenemos una categoría súper interesante que nosotros la llamamos el mercado de ingredientes. Si a mí me preguntan, yo he estado en el negocio de flores, he estado en el negocio de frutas, y si a mí me dicen, oye, deja todo y ponte a hacer algo, hiciera esto. ¿Qué le llamamos del mercado de ingredientes? Son el mercado de plantas medicinales para infusiones y bebidas, ¿cierto? Son productos para la industria farmacéutica. Son productos como la manzanilla. Muchos de ustedes no deben identificar esta planta, pero esta es la planta medicinal más vendida desde el Ecuador. Es una planta que se llama chinchona, que normalmente se le conoce como corteza roja. Los que están en la zona de Loja o un poco más al sur saben de qué estoy hablando. Es una planta bien interesante porque aparte cura la malaria y su ingrediente activo principal es la quina, que es el ingrediente activo de la hidroxicloroquina que todo el mundo habla ahora por los temas de pandemia. Claro que eso ya es una síntesis química, pero la molécula natural la tiene esta planta. Entonces son productos súper interesantes para la industria farmacéutica. Más que para infusiones y bebidas, la industria farmacéutica es un mercado gigante. Y no tengo mucha experiencia en este tema, pero yo cada vez que estoy en una feria o nuestra gente está en una feria, siempre al lado hay una industria de cosméticos que siempre crece y son industrias en base de productos orgánicos como estos. Se exportan a granel sin marca, aunque hay un par de empresas grandes de té que exportan también los tés ya con marca empacados, pero la mayoría del negocio es vender a granel sin marca porque a la industria farmacéutica no le interesa, por ejemplo, que ustedes le manden la marca de ustedes. La logística es muy sencilla. Normalmente este tipo de productos se deshidratan. El deshidratado no es un producto procesado. Lo que hacen al deshidratar es simplemente quitarle el agua al producto y exportar el peso. O sea, no están exportando agua. En los frescos, el 30-40% es agua. Entonces, la logística es complicada porque al final terminamos exportando agua. Pero la logística de este tipo de productos es muy sencilla, porque como son deshidratados, se vuelven no perecibles. Y obviamente tienen precios altos, ¿no es cierto? Son nichos muy específicos que hay que buscar, hay que entender quién está haciendo el negocio. Hay plataformas como TradeMap, que es bien interesante para ver de dónde se mueven los productos. Por el interno les puedo pasar la partida arancelaria internacional de este producto para que ustedes lo vean. Nosotros como Ecuador exportamos casi $1.000.000, pero para que tengan una idea, Colombia exporta $30 millones en este tipo de productos, entonces es un tema bien interesante. El mercado es muy específico que requiere una venta muy técnica y recursos de investigación, o sea, ustedes tienen que entender qué es el producto. Están poniéndose frente a una industria de bebidas, a una industria farmacéutica que ellos tienen ya conocimientos muy técnicos, entonces es un buen producto para la gente emprendedora que tiene conocimientos técnicos sobre este tema de plantas medicinales, química, bioquímica, y entiende, y para emprendedores que ya conocen la planta y el cultivo. El procesamiento es realmente simple. Finalmente, para terminar esta parte del capítulo, estoy chequeándolo ahora, creo que me fui mucho, es ¿qué tipo de productos es el ideal? ¿No es cierto? Depende de lo dispuestos que estemos a desarrollar nuestras habilidades comerciales, ¿cierto? No es lo mismo ser un productor y venderle a un exportador que dar el salto y ser un exportador. Son habilidades comerciales que tenemos que desarrollar. Y cuando hablo de habilidades comerciales no es pararse a
ante una persona y hablar o tener una habilidad de hablar, no. Son habilidades técnicas que tenemos que desarrollar. Recuerden, nuevamente, no le vamos a vender al consumidor final, entonces no tenemos que convencerle al consumidor final, tenemos que convencerle al importador. Y son habilidades que tenemos que ir desarrollando en el tema comercial. Perdóname, vi ahí a alguien que levantó la mano, pero solamente termino y vamos a la parte de preguntas. Puntos claves que hacen la diferencia, qué es lo que un comercial o un emprendedor tiene que entender en el negocio, ¿cierto? Tiene que entender un tema de certificaciones, ya lo vamos a ver, inocuidad, costeo, logística, límite de residuos, fraude alimentario. Obviamente hay muchos puntos más, ¿no es cierto? Pero en nuestra experiencia ya con los años que vamos en este negocio, estos son nuestros puntos que es necesario que un emprendedor, que un técnico, que un comercial, que una persona en el negocio entienda perfectamente. Vamos a hablar dos láminas de las certificaciones porque estamos sin mucho tiempo, pero en realidad esto es un tema súper sencillo de entender. Nosotros tenemos ciertas características físicas en el producto, que son lo que nosotros podemos valorar inmediatamente a ver el producto. Ustedes pueden... ¿Aló? Sí, solo una cosita. No te preocupes del tiempo, tranquilo, porque entiendo que estas son las partes más importantes de tu presentación. Lo importante es el contenido, entonces no te preocupes si es que nos pasamos un poco. Perfecto, listo. Voy más despacio. El tema de las certificaciones, volviendo al tema, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar atributos físicos en un producto, que básicamente ustedes con ver la mandarina que tienen en la foto pueden identificar textura, pueden identificar que no existe daños físicos, pueden identificar que hay madurez. Capaz, tomándola en la mano, pueden identificar que son, que no hay daños físicos y que el olor y la acidez, etcétera. Son temas que normalmente nosotros estamos acostumbrados a valorar en el producto. Pero las certificaciones en realidad significan vender lo no tangible. O sea, lo tangible es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y lo no tangible es lo que realmente hace la diferencia. Nosotros tenemos que partir de un hecho como comerciales o como emprendedores exportadores. Los estándares de calidad de los productos tienen que cumplirse. Es decir, no vamos a vender basura. No podemos vender un producto que no tenga la consistencia que el consumidor exige. Entonces partimos de una línea base, como le llamamos nosotros. La línea base es de entender que la calidad ya existe. Obviamente es un tema que nosotros tenemos que exigir o exigirnos como productores. Pero las certificaciones van más allá y se trata en realidad de venderlo no tangible. Entonces, si queremos vender inocuidad, ¿qué es inocuidad? O sea, si queremos darle a entender a la persona que le estamos vendiendo que no tenemos residuos de plaguicidas en el producto, que el producto está siendo tratado o es lavado en una piscina donde el agua está clorada y no tiene contaminación de Escherichia coli. Si queremos vender que no estamos trabajando en áreas protegidas, que no estamos invadiendo zonas de hábitats de animales o de pájaros o de fauna o flora. Si queremos vender legalidad, la legalidad es súper importante porque muchos negocios se asientan en invasiones o se asientan en temas, en tierras que no están adjudicadas. Finalmente cambia la figura legal del negocio y perdemos la producción. Entonces, si queremos vender todo eso, no vamos con el speech a decirle, oye, yo soy legal, cuida el ambiente y soy no cuidar. No, no nos van a creer. Necesitamos un documento y eso es una certificación. Entonces, necesitamos tener un certificado Global Gap. Recuerden, aquí no es un tema de que mi habilidad de palabra va a ser convencerle al importador que yo estoy cumpliendo con estos parámetros. No, no funciona así. Nosotros tenemos que demostrar y la forma de demostrar es mediante una certificación. Si queremos vender conservación del suelo, biodiversidad en nuestro cultivo, tenemos que vender una certificación orgánica. Estos son los sellos de certificación orgánica para Europa, para Ecuador, que ahora lo exige el Supermaxi, y para Estados Unidos. Si queremos vender ambiente, bienestar laboral, desarrollo de la comunidad, que tenemos un proyecto comunitario y estamos ayudando a pequeños productores, tenemos que tener una certificación Rainforest. Si queremos vender asociatividad,
que somos parte de pequeños productores, que estamos empleando obra familiar, que ayudamos al desarrollo de comunidades, tenemos que tener una certificación Fairtrade. Si queremos vender ética laboral, ¿cierto? Que pagamos las horas extras justas a nuestros empleados, que todos tienen contrato, que les damos vacaciones, que les pagamos el sueldo justo, tenemos que tener una certificación SMETA. Si no, si en el caso de productos procesados queremos vender que estamos haciendo mermelada de pitahaya, y esa mermelada viene de una pitahaya que no está genéticamente modificada, tenemos que tener una certificación de que el producto no está genéticamente modificado. Entonces, las certificaciones sirven como herramientas comerciales para explicarle o, digamos, para demostrarle al importador que nosotros estamos vendiendo cosas no tangibles del producto. Recuerden ahí, lo tangible, lo no tangible. Las dos cosas tienen un peso importantísimo, yo diría 50-50. Lo tangible, las características físicas, la calidad que nosotros estamos acostumbrados a manejar, y lo no tangible, que son características que el importador no lo ve. Él no sabe que ustedes están trabajando en asociatividad, a menos que ustedes le presenten un certificado de comercio justo, que es un certificado Fairtrade. Esto es un poco, para ir rápidamente, una lámina que resume lo que yo he hablado en las certificaciones. Es la garantía que se extiende sobre un producto que tiene la misión de garantizar un atributo específico. Ahí está, perdón, repetido. El atributo es lo que yo les digo, lo no tangible. Y es auditada por un tercero, es decir, no estoy contándole yo, como un tercero participa en el proceso. El tercero certifica que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Qué es el tema de inocuidad? Ya viendo a otro punto más rápido. Con gusto podemos interactuar en otra charla para hablar más profundidad de este tema, de los temas que estamos yendo un poco rápido. La inocuidad es la garantía de que el consumidor de un producto alimenticio un producto alimenticio no causará daño al consumidor. Es una política de salud pública para evitar el costo de atender enfermedades gastrointestinales. Si ustedes se ponen a investigar los problemas de enfermedades gastrointestinales, son la tercera o cuarta causa de muerte en el mundo. Tienen que ver no solo con diarrea, tienen que ver con cáncer específicos de colon, tienen que ver con complicaciones en el intestino. En los países más desarrollados, la salud pública obviamente financia que una persona se atienda de este tipo de enfermedades, pero tiene un gasto. Entonces, la inocuidad es muy estricta en países como los europeos o Estados Unidos porque no quieren tener problemas con la gente. Y obviamente es lo que todo el mundo nos ha dicho, ¿no es cierto? Somos lo que comemos. ¿Qué herramientas se usan para garantizar inocuidad? Temas de buenas prácticas de manejo en importaciones de materia prima, buenas prácticas de manufactura en productos procesados, sistemas de análisis de riesgo, puntos críticos de control. Estos son temas que la parte de producción las maneja a detalle, ¿no es cierto? En operaciones grandes o en operaciones pequeñas, ustedes, por ejemplo, contratan a una persona para que les haga un HACCP. Pero el comercial tiene que enterarse perfectamente de este tema, o el emprendedor tiene que saber de qué se trata, porque son temas que el importador les va a preguntar. Recuerden que esto es una venta técnica, no están vendiendo enciclopedias. Normas alineadas a la inocuidad son un poco las certificaciones que habíamos visto, ¿no es cierto? Global Gap, la International Food Safety, el BRC, que es una norma inglesa, y la famosa ISO 22000. No son normas complicadas de entender. Muchos son temas de sentido común que ustedes necesitan entender para no fallar en el negocio. El costo de exportación es un tema que también súper interesante de entender, es un tema también complejo que hay que entender. Un poco yo quería aquí ponerles un ejemplo súper rápido, ¿no es cierto? Nosotros le pagamos al productor $2.50 por kilogramo. Pero el productor cuando se va a un mercado en Estados Unidos dice, oye, pero me están vendiendo a $17.34 por kilo. Me estás robando. ¿Dónde están esos $15? A mí me pagas $2.50. Entonces, hay que entender cómo funciona la cadena de costeo, si es que son productores o solamente si es que son exportadores.
Entonces, un poco, haciendo un ejemplo, en un caso de pitahaya de exportación aérea, el 33% es fruta del costo total del producto puesto en un aeropuerto en Estados Unidos. El 5% es proceso, es decir, el control de calidad, el empaque, el centro de acopio, los materiales directos, la caja, la etiqueta, los materiales indirectos del pallet, el suncho, la logística y documentación, la administración y ventas. El 43% es el transporte. O sea, digamos que ustedes le pagan al productor $2 por kilo, o de los $2.50 que estábamos viendo en el ejemplo. La tarifa para Estados Unidos está alrededor de $2.30. Todos los gastos adicionales que existen se convierten en una tarifa de $2.70, dependiendo del momento. Eso quiere decir que el transporte es más caro que la fruta. Imagínense cuando la fruta baja de precio y llega a costar $1. El transporte nunca va a bajar de precio. Digamos, una vez que el producto llega, podemos hacer una desaduanización con un importador allá y entregarle el producto ¿cómo se llama? Deme un segundo. Me parece que Francisco tuvo un pequeño imprevisto, capaz alguien le llegó a la puerta. Capaz esta puede ser una súper buena oportunidad para que ustedes puedan llenar nuestra encuesta de calidad. Entonces ahora las voy a lanzar. Bueno, fue más rápido de lo que pensé. Ya llegó Francisco, después hablamos de esto. Bienvenido de nuevo, Francisco. Perdón, tenía que desconectar el teléfono porque ya no hay nadie aquí en la oficina. Les decía, bueno, retornando a este gráfico anterior, esta es una tablita en donde nos indica el costo de la fruta, el proceso, los materiales directos, es decir, en una caja de pitahaya que nosotros le pagamos al productor o que el productor va a recibir, o que ustedes como productores esperan recibir 6,25, cuesta en un aeropuerto en Estados Unidos, normalmente nosotros hacemos esto en Nueva York, cuesta $19.16. Esto es solamente costo. Aquí no está ni el margen del importador, ni el margen del exportador, ni el margen del supermercado. Recuerden que yo les decía, cuando ustedes van a trabajar con un producto exótico, el importador va a necesitar márgenes grandes para que ustedes le convenzan de trabajar con ese producto. Entonces, hay una cadena gigante que muchas veces no entendemos y que el productor a veces no entiende, y nosotros como exportadores o como productores tenemos que entender qué pasa entre ese 2.5 y el 17.34. Y es más importante entender en casos de productos exóticos porque ustedes tienen que sugerir un precio al importador. Entonces, ¿por qué tienen que sugerir? Porque el producto no es muy conocido. Esto me refiero a un tema de costeo. Entonces, ustedes tienen que costear perfectamente todo el proceso. A veces, digamos, el productor, fijamos un precio con el importador y el importador me dice, ¿sabes qué? No necesito que me mandes la malla en espuma flex, sino que necesito que me mandes una funda especial microperforada. La funda especial puede costar el doble de la malla de espuma flex y perdemos el margen. Es decir, es importante negociar el tema del empaque con el importador. Es decir, ¿sabes qué? Mándame la foto, dime qué exactamente quieres para mandarte una cotización ajustada. Casi nunca lo que hacemos nosotros en realidad es mandamos una cotización, digamos, estándar, pero siempre está sujeta a cambios en cuanto a que si el importador necesita un empaque diferente, si es que, por ejemplo, vendemos en Europa y tenemos que pasar por Estados Unidos, el pallet tiene que tener un cobertor, eso ya son $20 por pallet. No se olviden también del transporte interno. Mover, digamos, nosotros hacemos algo de piña aérea y desde Santo Domingo a Quito, que es el aeropuerto, tenemos un flete de $150, pero nos da lo mismo $150 mover un pallet que mover 10 pallets. Entonces, el costo por kilo en el transporte interno es un tema también que tienen que considerar. La logística, ustedes ya vieron, ¿no es cierto? Este es un negocio de logística. El negocio exportador es un negocio de logística. La logística vale más que la fruta. Nosotros les llamamos la logística desde tomar la fruta hasta entregar la fruta al importador. Entonces, ustedes tienen que entender perfectamente cómo funciona la cadena.
si es que vamos a mover el producto por mar o por aire, si tenemos volumen para exportar, si la fruta tiene las características para exportar, podemos mover el aguacate Hass, por ejemplo, que se produce muy poco en el Ecuador, pero es un aguacate que soporta tránsitos marítimos. Pero el aguacate que existe en la zona norte del país es el aguacate fuerte. Ese aguacate no soporta tránsitos largos. Entonces no podemos ofrecer un destino por aire o por mar si es que el producto tampoco va a soportar el transporte. Tenemos que entender los gastos no cotizados de la agencia de carga, eso siempre pasa, o sea, tiene que ser un aliado estratégico de la agencia de carga, porque a veces hay cobros, eso nos pasa a nosotros siempre, cobros en destino. Cuando se trata de productos tradicionales, las negociaciones normalmente son FOB, es decir, ustedes llevan el producto hasta el puerto y ahí se entiende, hay unos gastos de puerto, pero el importador se entiende por el transporte. Cuando se trata de productos exóticos, normalmente no sucede así, porque el importador no conoce la logística. Entonces lo que dice, oye Francisco, mira, dame el costo del transporte y te transfiero y tú pagas ya. Pero ¿qué pasa si nos transfieren un valor y la agencia de carga nos cobra un valor adicional? Ya perdimos. O sea, no le podemos decir, oye, chuta, se me olvidó. Ya toca asumir nomás la pérdida. El manejo de cajas, son gastos en un puerto, cada aeropuerto tiene gastos diferentes, entonces hay que entender cuáles son los de cada puerto. El transporte interno tiene que ver con lo que les decía, ¿no es cierto? Hay que calcular el volumen del transporte interno. Machala a Guayaquil, Palora a Quito, Palora a Guayaquil, Guayaquil Santo Domingo, todo se encuentra el producto, hay un volumen mínimo que tenemos que manejar. Nosotros, por ejemplo, hemos establecido que el volumen mínimo para trabajar con pallets de pitahaya son 5 pallets, por el tema del transporte. La inocuidad en el transporte, que es un tema que la cadena está viendo ahorita, ¿no es cierto? Nunca se fijaron en el tema de la inocuidad del transporte, pero ahora sí, porque es donde está la manipulación de la carga. Por este tema del COVID y otras cosas, nos están exigiendo que ya entremos a manejar el tema de la inocuidad en el camión, que exijamos que el camión se lave, etcétera, etcétera. Y obviamente la contaminación por drogas, ¿no? El negocio exportador lamentablemente es muy vulnerable al tema de contaminación por drogas, entonces ustedes tienen que tener control desde que sale la fruta hasta que ustedes entregan la fruta en el aeropuerto o en el puerto. Como les digo, hay que establecer volúmenes mínimos de precios en función de costos, trámites, permisos. La certificación de la cadena ahora es importante. Son certificaciones específicas para los camiones, para los transportistas. Y un tema que también tenemos que tomar en cuenta son los residuos de plaguicidas o minerales pesados. Cada destino tiene un límite de residuos, ¿cierto? Cuando ustedes exportan banano, piña, inclusive cuando exportan un procesado, Estados Unidos tiene una legislación y te dice, mira, de esta molécula el límite máximo es tanto. Europa tiene otra legislación y dice, de esta molécula el destino, el límite máximo es tanto. China, Hong Kong tiene otra legislación que pueden variar de país a país. Entonces, cuando tenemos un problema en producción y por alguna cosa tenemos una duda en el residuo que va a generar una aplicación fitosanitaria, podemos manejar el destino. El límite según el cliente. Hay algunos importadores que dicen, ¿sabes qué? El destino legal en Europa es 0,5, pero yo no me voy a correr ningún riesgo, entonces si tú quieres entrar conmigo, tiene que ser la mitad de eso. Entonces dicen, es el límite menos del 50%. Entonces son condiciones más restrictivas. Y el límite según la certificación. Hay certificaciones como Rainforest que evitan el uso de ciertas moléculas. Entonces, como la certificación está determinada para un nicho específico de mercado, si queremos venderle a un mercado Rainforest, no podemos usar o tenemos que tener un plan de mitigación para el uso de esas moléculas. Hay muchos falsos positivos dependiendo del tipo de análisis que se existan. Hay metales en el suelo, el típico caso del cadmio en el suelo. Nosotros teníamos un proyecto espectacular para vender guayusa en una industria farmacéutica alemana y el proyecto se cayó porque lamentablemente la guayusa nuestra ecuatoriana que se produce en el oriente tiene residuos de cadmio. Y eso es un tema que ya no lo podemos manejar porque es un tema natural, depende del nivel de absorción de la planta.
hay ingredientes que reaccionan y generan residuos. El típico caso ahora que todas las empresas empezaron a fumigar. O sea, no sé, ustedes han visto, tienen una bomba de mochila y empiezan a fumigar. Hay algunos productos, amonos cuaternarios de algún tipo o ciertos cloros o desinfectantes genéricos que reaccionan con los productos que están en el agua de post cosecha y hacen que eso genere un residuo. Entonces, por hacer un bien, lo que hacemos es generar un residuo y en el momento de llegar la fruta o el ingrediente que tenemos en la planta, llega al destino, dicen, oye, no pasa porque hubo un problema. Tenemos que entender cómo manejar un reclamo de este tipo, ¿no es cierto? Va a haber, va a pasar porque en realidad es un tema biológico, la fruta no es un tema, no es una industria para generar valores exactos. Y vamos a tener, ustedes van a tener ese mismo problema en un producto procesado, porque al final están trabajando con una materia prima que por cualquier circunstancia puede tener un residuo de plaguicidas o de material o de, o de minerales pesados. Pero nosotros nos damos cuenta que el 80% es un tema administrativo, o sea, es cómo nosotros manejamos la operación. Entonces, si la parte productiva no puede entender esto, la parte comercial tiene que entrar a regular el tema. ¿Sí? ¿Dónde compramos los fertilizantes? ¿Dónde estamos comprando los fungicidas? Muchas veces pasa que tenemos que hacer una aplicación fitosanitaria y resulta que por ahí asomó una persona que está vendiendo el producto a 50% de precio y enseguida compramos. Pero ese producto es un producto adulterado y lo que nos va a generar es un problema de residuos. Entonces tenemos que arreglar el proceso administrativo, poner controles de quién puede comprar y quién no puede comprar. El fraude alimentario, bueno, son temas de sustitución que tiene que ver con que yo soy orgánico, por ejemplo, pero estoy vendiendo un producto que no es orgánico. Son temas que tienen que ver en el tema de productos procesados con la sustitución, lo típico en una bebida, adicionamos agua, por ejemplo. Pasamos a este tema y terminemos con este tema que es un tema de valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? ¿No es cierto? Para terminar y un poco dar paso a algunas preguntas que ustedes pueden tener. El valor económico que gana un producto cuando es modificado en el proceso productivo, ¿no es cierto? Son en las características extras. Es decir, no podemos comprar pan para vender pan, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad como exportadores o como productores es tomar un producto, no necesariamente transformarlo, pero darle una característica de valor agregado. ¿Qué genera valor agregado? ¿No es cierto? Las certificaciones, lo que yo les decía. Estamos vendiendo lo que no es tangible. El producto, ojo, no es procesado, no está sufriendo una modificación, pero le damos un valor no tangible. La producción sostenible, por supuesto. Ahora todo el mundo habla de una producción sostenible, de tener los recursos disponibles, de no contaminar, del tema ambiental, etcétera, etcétera. El desarrollo comunitario, la productividad sin residuos de plaguicidas. El hecho de generar productividad ya es un valor agregado gigante, ¿cierto? Si ustedes tienen un rendimiento de que en Pitahaya 12.000, 13.000 toneladas por año, si su manejo técnico les permite llegar a 18.000 toneladas por hectárea, este es un valor agregado gigante. Y eso es un efecto financiero. O sea, el aumento de productividad vale la pena. El cumplimiento de compromisos comerciales es un valor agregado. O sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a asumir ciertos riesgos para asumir un compromiso de 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, etcétera? Y lo que finalmente queríamos recordarles es que el valor agregado no es procesar la materia prima. Nos confundimos a veces y decimos, no, vamos a darle valor agregado, entonces tenemos que hacerle puré, tenemos que hacerle harina. No. Los productos procesados son un negocio muy interesante, tienen su característica muy interesante, pero la materia prima también tiene una característica interesante. Creo que ahí, bueno, este tema lo vamos a ver, creo que depende un poco de las preguntas. Yo creo que, Pame, hasta ahí está nuestra presentación. Nosotros, ya les contamos, somos una empresa de consultoría que trabajamos en este tema y no sé si pasamos al tema de preguntas. Sí, claro. Muchísimas gracias, Francisco. Fue una presentación
muy detallada, pero necesaria. Yo creo que para todas las personas que planean exportar o ya lo están haciendo, es una información muy precisa y en especial en estos momentos. Voy a comenzar con las preguntas, hay algunas. Primero, Camila nos pregunta, ¿las pulpas de fruta congelada es considerado un producto agrícola procesado? ¿Necesita registro sanitario para exportar? Sí, las pulpas ya tienen ya son consideradas un nivel. Háganse de una cosa, lo que necesita registro sanitario en el Ecuador va a necesitar un registro sanitario afuera y el registro sanitario tiene que ver con la transformación del producto. Es decir, la pulpa sufre un proceso de transformación, no es la guanábana en sí, sino es ya, ustedes le están sacando la cáscara, cierta cantidad de agua, le sacan la pepa, ya es un producto procesado. Ok, listo. Y bueno, me imagino, la misma pregunta va sobre los camarones. Me imagino que esos también necesitan un registro sanitario previo exportación, ¿verdad? Cuando son procesados, no tenemos en realidad mucha experiencia en el tema camarón, hemos hecho algunas certificaciones en Global Garden Pesca, pero es el mismo concepto, ¿no es cierto? Cuando hay un aditivo en el producto, digamos, cuando le añadimos sal o azúcar, que cambia la naturaleza del producto, ya pasa a ser un producto procesado. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. De ahí, Ana Miño nos pregunta, yo creo que ahí nos puedes ayudar bastante, es ¿dónde podemos averiguar, tener información sobre los productos procesados y su mercado? Digamos, un libro o alguna página web donde podríamos informarnos y aprender. En realidad está todo en el Internet. Yo lo que les recomiendo es estudien las partidas arancelarias que existen en la normativa. Eso es bien fácil de entender. Identifiquen cuál es la partida arancelaria del producto que quieren investigar. Yo les decía, por ejemplo, en el caso de hierbas medicinales, es una partida arancelaria específica, si no me recuerdo, es la 129090. Entonces, lo que pueden hacer es bájense del Internet el sistema arancelario, la NANDINA que se llama, que es un sistema ya armonizado a nivel mundial. Identifiquen cuál es la partida que ustedes quieren trabajar, porque productos procesados hay un montón y depende un poco de la materia prima en la cual se procesa. Como tú dices, hay pulpas, hay camarones. Entonces, la búsqueda más eficiente es trabajar la partida arancelaria que corresponde. Yo les recomiendo una aplicación que se llama TradeMap, donde ustedes con la partida ya identificada pueden ver, por ejemplo, si identifican de qué partida es el jengibre, o si qué partida es la pulpa, o si qué partida es algún producto en especial, ya pueden identificar el volumen de exportación que tiene China, o el que tiene Colombia, o el que tiene Ecuador. Y obviamente hay unos programas un poco más sofisticados que son programas de aduana, que no son tampoco muy caros. Eh, Nosotros trabajamos con uno que se llama Cobus, eh, que ya les permite identificar mucho más cosas. O sea, ya les permite identificar quién es el comprador, les permite identificar un precio referencial, quién es el importador. Eso sirve mucho cuando ya ustedes están en el negocio para identificar quién está comprando y a qué precio. Ok, muchísimas gracias, Francisco. Vamos con las siguientes preguntas. Hay un montón, entonces no sé si es que, capaz, Francisco, tú quisieras dejar algún contacto o página web o correo en el chat para que la gente también se ponga en contacto contigo. Me parece una buena Y recomendación. ahí está mi correo. Eh, Estamos Está viendo. también la página nuestra. Perdón, No, no, perdona, nada, no. aquí está mi correo. Ya. Si tienen alguna pregunta específica, con gusto las resolvemos. Y aquí está nuestra página web también. Hay alguna información importante eh, que podemos con todo gusto ayudarles. Chévere, gracias. Entonces, bueno, todos los que están viendo pueden hacerle un pantallazo a esta imagen, datos de Francisco para que puedan ponerse en contacto y por si no lo alcanzan a ver al lado derecho de la presentación, está, bueno, yo lo perdí yo también. ¿Dónde podemos ver la página web? Déjame ver acá. Esta es la página web www.negotiumse.com. Chévere, O, muchas gracias. o, o pueden escribirnos al info@negotiumse.com y ahí con todo gusto. Nosotros trabajamos en los dos frentes. Tenemos un área comercial que entrena equipos comerciales, que es la parte que un poco hago yo, y tenemos un área técnica que es la que se encarga un poco hemos hablado de certificación
certificaciones, inocuidad, que eso lo maneja otro gerente nuestro de consultoría. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben cómo contactar a los equipos de negocio o a Francisco para sus preguntas más específicas. Y voy con el siguiente. Tony nos pregunta, ¿dónde se consigue certificados que verifiquen que mi producción es orgánica? A ver, la certificación no se consigue, digamos, la certificación se implementa y esta normalmente es responsabilidad del exportador, bueno, también del productor, pero es un proceso. Hagan de cuenta que es como establecer una norma de calidad ISO, pero a un nivel mucho más sencillo, ¿no es cierto? El productor tiene que cumplir ciertos parámetros que son los que obligan la producción orgánica. Una vez que cumple los parámetros, hay una auditoría de verificación y el momento que el productor pasa la auditoría de verificación se le entrega un certificado. Por eso yo les comentaba, este es un modelo que todos los importadores manejan porque es un modelo basado en la auditoría de un tercero. No es que yo, productor, le digo y le cuento lo que estoy haciendo, no. Viene un tercero, hace una auditoría y me entrega un certificado. De todas formas, es un procedimiento que genera confianza. Tiene un costo, por supuesto, las implementaciones orgánicas, con gusto, ustedes nos mandan un correo y les podemos un poco ayudar con los costos que pueden tener. Pero al final son herramientas comerciales súper útiles, porque es lo que yo les comentaba, es vender lo no tangible. Esa es la diferencia entre un comercial normal y un comercial que vende cosas más interesantes, que quiere llegar a un mejor precio, digamos, a un volumen más estable. Ya, perfecto. Bueno, varias personas nos están preguntando sobre las semillas o los frutos secos. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué tan factible económicamente hablando es el comercializar semillas? ¿Únicamente se necesitaría registro sanitario? A ver, las semillas, bueno, entiendo que son semillas para consumo, digamos, las semillas, las pepas de estambo, por ejemplo, ¿no es cierto? No, este es un producto que se comercializa como fresco porque obviamente tiene un proceso de deshidratación. Es lo mismo que hay muchos emprendimientos que he visto sobre deshidratados de mango, de piña. Esos son productos que no son procesados, no cambian la naturaleza del producto, a menos que ustedes le añadan algún aditivo o algo, pero en realidad no. Son un producto fresco que se puede comercializar. La gran ventaja de comercializar productos secos, cualquiera que sea semillas, hierbas, plantas medicinales, es lo que yo les comentaba. Ustedes pasan de un perecible a un no perecible. Tiene una ventaja enorme porque ustedes pueden tener la vida útil del producto en un año y no en 2, 3 días. La logística es mucho más fácil, pero también la parte comercial implica mayor desarrollo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por tus respuestas, Francisco. Por temas del tiempo, ya vamos a dar cierre a este webinar. Para las personas que nos están preguntando por el link de la presentación, los que forman parte de la comunidad virtual tendrán acceso a la grabación de este webinar hoy en la tarde. Y si es que todavía no formas parte de la comunidad virtual y quieres ver este video o todos nuestros webinars, te invito a que dejes por favor tu correo en el chat para que así nosotros te podamos indicar cómo puedes suscribirte y recibir todos estos beneficios, incluyendo esta valiosa presentación. Entonces, bueno, con eso te quiero agradecer muchísimo, Francisco. Voy a compartir por última vez mi pantalla para recordarles que todavía están un tiempo para participar en el concurso de ¿qué te llevas de este webinar? Nosotros quisiéramos saber como empresa qué tanto están aprendiendo con nosotros y con los speakers tan valiosos que tenemos aquí en estos webinars. Entonces, comparte en tu red social favorita utilizando el hashtag Impacto Comunidad Virtual y etiquétanos para que así estés concursando para una membresía gratuita de nuestra comunidad virtual y disfrutes de estos beneficios que ahorita se muestran en tu pantalla. Acceso a la plataforma privada de Cloud Working, acceso inmediato a slides y grabación de cada webinar, acceso a mentorías personalizadas para tu negocio o producto y a un cuarto virtual de conexiones y trueques, entre otras cosas, para que tú puedas seguir conectando con personas que sean de tu interés para que tu negocio no pare. Por último, quisiera agradecer a todos nuestros media partners, que estas son empresas a lo largo de toda Latinoamérica que nos ayudan a llegar a
ustedes para que puedan participar en estos webinars y el conocimiento que impartimos sea conocido en muchos más hogares. Y con eso, gracias totales. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. A todos los participantes que fueron alrededor de 120 y a ti, Francisco, y Negotium por formar parte de estos espacios y llenar de conocimiento a nuestra comunidad. Gracias a ti, Pame. Encantados de participar con ustedes. Y bueno, ahí están nuestros contactos. Si necesitan ayuda.